¿Cuál sistema de salud es mejor? ¿El mexicano o el alemán? Siento que ambos nacieron de la misma idea, el modelo, porque a día de hoy se sienten como el día y la noche. Vamos a ver por qué. Pero primero vamos a ver de dónde viene cada sistema. Quito de contexto y después ya veremos qué te funciona alrededor en 3 terrenos concretos: personal, recursos y acceso real. Y al final vamos a cerrar con el por qué, partiendo exactamente desde el mismo punto, terminaron tan lejos uno del otro. Vamos por partes. Para entender el actual sistema de salud alemán hay que remontarnos hasta 1883. Otto von Bismarck, ese señor con casco puntiagudo que tiene su retrato del Museo de Jamaica, era el canciller de un imperio recién unificado a finales del siglo XIX. Y tiene un problema, y es que los trabajadores industriales se estaban organizando rápidamente, y el movimiento socialdemócrata crecía como amenaza directa al orden que recién había construido el recién formado Imperio Alemán. Su solución fue que viendo que no podía aplastar el movimiento obrero, ya que pues cada día se hacía más fuerte, pensaba, ¿cómo le puedo hacer para que un montón de socialistas que buscan la abolición de la propiedad privada y la emancipación de los trabajadores no me la armen de pedo? Los compré. ¿Y cómo fue que hizo esto Big Bolt? Pues, este impulsó la primera ley de seguro de enfermedad del mundo, financiada con aportes de trabajadores y de empresarios, seguida en los años posteriores por seguros tanto de accidentes como para seguros de vejez. Y no se crean que haya sido caridad. No fue caridad para nada en absoluto, estuvo lejísimos de ello. Esta fue una forma de quitarle terreno a la izquierda, ofreciendo desde el Estado lo que los socialistas prometían desde la calle. Si la gente ve que el gobierno adopta ideas que son populares entre la sociedad, o por lo menos una serie de pensamiento, pues que empieza a agarrar bastante fuerza, vaya, es bastante difícil tener argumentos para decir que el gobierno no te está escuchando. Y aquí está lo importante, y es que para que este modelo funcionara, Alemania necesitaba una base enorme de trabajadores formales, trabajadores que eran asalariados dentro de fábricas registradas. Y sí, las tenía. La industrialización alemana del siglo XIX había creado directamente eso. Una clase obrera masiva, organizada, que era mucho más fácil de registrar, exactamente lo que necesitaban. El modelo se expandió por toda Europa, sobrevivió a 2 guerras mundiales que devastaron la infraestructura del país, una división en 2 que duró durante décadas, y ya para el año de 1990, cuando cayó el muro de Berlín, Alemania Occidental exportó su sistema de salud completo a Alemania Oriental, prácticamente de la noche a la mañana. Y en 2009 llegó la pieza final. Por primera vez, la ley obligó a que absolutamente toda persona residente de Alemania tuviera un seguro médico. Hoy el porcentaje de la población que no cuenta con seguro en Alemania es casi inexistente, se cuenta en fracciones de punto decimal. Todos están dentro, todos tienen seguro acá. Ese es el punto de partida alemán, que una idea de 1883, junto con una base laboral que nunca dejó de crecer, se sostiene hasta el día de hoy. México, por otra parte, aunque desde un punto de partida que pues la verdad puede ser que se parezca, el 19 de enero de 1943, el presidente Manuel Olivia Camacho decreta la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y esa es una de las instituciones nacidas directamente del proyecto post-revolucionario. Incluía la idea de que el Estado le debía protección a la clase trabajadora, que había hecho posible la Constitución de 1917. 16 años después, en el 59, bajo el gobierno de Adolfo López Mateos, nació el ISSSTE. Y su finalidad fue, pues, cubrir a los trabajadores del gobierno. Ahora, ¿dónde está el problema? Y es que ese modelo, que es igual al alemán, casi un calco, porque, a ver, también tomó un poquito de inspiración del modelo inglés, es que estos modelos, en alemán y en inglés, están diseñados para trabajadores formales. Gente con un patrón registrado, con un salario fijo y un número de seguridad social. Este es el ejemplo a gran escala de por qué te decían en la escuela que si copiabas no ibas a aprender. Porque el país nunca desarrolló una base laboral formal, a la escala que sí logró Alemania. Por ejemplo, en el 60, el IMSS cubría apenas el 1.3% de la población mexicana. 30 años después, en 1990, apenas llegaba al 47%. El país creció mucho más rápido de lo que el modelo formal podía absorber. Y entonces empezaron los parches. Benditos parches. Mira, en el 2003, bajo el gobierno de Vicente Fox, nace el Seguro Popular, para cubrir a quien no tenía seguridad social de manera formal. Ese con los anuncios de Giovanni Dos Santos. En 2020, el gobierno de López Obrador lo elimina y lo reemplaza por el INSABI.
prometiendo un sistema más centralizado y sin corrupción, con frases como que será mejor que el de Dinamarca. Como es en Dinamarca, como es en Suecia, como es en los países nórdicos donde está establecido el Estado. Are you sure about 3 that? años después, el IMSS habitable desaparece. Absorbido por el IMSS Bienestar en medio de muchas críticas de que ni siquiera el IMSS iba a tener la capacidad para poder hacerse cargo de todos los pacientes que dejó sin atender. 3 reformas, 3 intentos de resolver el mismo problema estructural. ¿Qué hacer con la parte del país que el modelo original, el modelo copiado de von Bismarck, nunca contempló? Es como si te vas a correr a un cerro y te das cuenta de que te equivocaste en medio del camino. O sea, te equivocaste que agarraste la ruta incorrecta. Y te cansas y de plano, pues nunca llegas al objetivo. Nada más que México lleva siendo eso, pues, más de 80 años, ¿sí? Con su sistema de salud. Y ese es el problema hoy. Porque, amigo, alrededor del 55% de la población ocupada trabaja en la informalidad, sin un patrón registrado, sin seguridad social automática. Parte del sistema que se diseñó hace más de 80 años para una realidad totalmente diferente. Y ahora guarda este dato porque nos va a servir mucho para el final. Saliendo tantito del contexto histórico, vamos al presente. Pregunta cortita del pie. ¿Hay suficiente gente y recursos para atenderte? Arrancamos con México. La OCDE, que es la organización que se encarga de promover la prosperidad, la igualdad y el bienestar económico de sus miembros. Esta organización recomienda que pues, tiene que haber por lo menos un mínimo de 3.9 médicos por cada 1,000 habitantes. México tiene 2.7. En la enfermería, la brecha es todavía muchísimo peor. El promedio de la OCDE es de 9.2 enfermeras por cada 1,000 habitantes. México tiene 3. En cama de hospital, la recomendación, de nuevo, tenemos muy cortos porque es de 4.2 por cada 1,000 habitantes y salimos otra vez bastante preparados porque México tiene una cama por cada 1,000 habitantes. Y si encima de que el sistema de salud ya está peleando patadas ahogado con la falta de personal, tenemos un serio problema de abasto. En 2023 se dejaron de surtir más de 7,5 millones de recetas médicas en instituciones públicas del país. Y no porque tu doctor te quiera hacer el mal o porque le mentaste la madre en la consulta. A ver, un doctor, independientemente de lo muy grosero que fuiste con él muchas veces, pues la verdad va a querer que tú estés sano. O sea, no tiene nada que ver eso. En 2025, funcionarios de salud reconocieron que el IMSS fallaba en surtir entre 28,000 y 70,000 recetas no al año. Cada día. En abril de 2026, la propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que mientras realizaron la gira por el estado de Hidalgo, que la entidad sufría alrededor de un 20% de desabasto de medicamentos. Y mientras tanto, y en un ejemplo de surrealismo que hace que Dalí se pregunte, ¿corta betita, Padre Santo? Es que durante los años de la pandemia, tanto el IMSS como el ISSSTE reportaron pérdidas por más de 100 millones de pesos en medicamentos que caducaron en bodegas sin haber sido distribuidos. Y yo que pensaba que mientras hacía mi internado, la razón por la que tantos medicamentos me parecían marcados como sin existencias era porque no habían. Era porque se resolvió abrir el puñetero zaguán del almacén. ¡Lol! Ahora, vamos a Alemania. Y aquí, pues, tiene un dato que tiene un matiz bastante importante. En números totales, Alemania no tiene un problema propiamente de escasez de médicos a día de hoy. Al contrario, tiene un promedio de 4.5 médicos por cada 1,000 habitantes, por encima del estándar internacional. Pero esta cifra es bastante engañosa, porque ya que en ustedes como Hamburgo, por ejemplo, hay un médico por cada 127 habitantes, eso es un buen, pero en zonas rurales como Turingia o Brandenburgo, la proporción cae a un médico por cada 246 personas. Alemania no tiene un problema en papel de cantidad de médicos, tiene un problema de la geografía y cómo se distribuyen en ellos. Y el problema más importante, el problema de la edad. Porque el promedio de la edad de los médicos en Alemania ya supera los 50 años y más del 16% tienen más de 65. ¿Qué significa esto? Que se acerca una ola masiva de jubilaciones de los médicos alemanes y que el sistema a día de hoy no sabe cómo va a sustituir. Literalmente es la frase de hambre para hoy, pan para mañana. ¿Ah? Me apendejé, es pan para hoy, hambre para mañana. Viera usted que a veces me apendejo. Donde la necesita una crisis abierta sin matices es en la enfermería. Faltan alrededor de, entre 30,000 y 40,000 puestos sin cubrir en hospitales ahora mismo. Institutos económicos alemanes advierten de que sin medidas urgentes, la cifra podría superar las 300,000 vacantes para 2030 y en 500,000 para 2035. Una consultoría internacional proyecta algo más catastrófico. Casi 1.800.000 puestos de salud se verán sin cubrir en todo el país para 2035. Ese es el hambre. ¿Y hay algo más? Los hospitales alemanes están cerrando. Desde el año 2000 ha desaparecido aproximadamente una cuarta parte de todos los hospitales del país. Más de 500.
lo que significa una pérdida de alrededor de 80,000 empleos. Solo en 2025 cerraron 13 hospitales. Y la causa no es la falta de dinero a nivel país. Alemania gasta más en salud que casi cualquier otro lugar en el mundo. La razón de por qué cierran tanto es que es debido a un sistema de pago por paquete de diagnóstico que hace que, pues, financieramente hospitales pequeños sean insostenibles, sobre todo en las zonas rurales. El gobierno paga una tarifa plana por cada diagnóstico y procedimiento que se realiza en estos hospitales. ¿Y qué pasa si ves menos pacientes? Pues recibes menos dinero. Pero cuando prácticamente todos están asegurados, no hay otra forma de hacer que los hospitales y las clínicas reciban ingresos. Entonces, ¿quién la tiene peor? México tiene una escasez real, medible, de personal, que se traduce en un menor volumen de atención a pacientes por falta de personal y una peor calidad de la atención por falta de insumos. Alemania no tiene ese problema de cantidad total, pero es un problema serio de distribución y de envejecimiento de su fuerza médica, y de una reestructuración hospitalaria que está reduciendo el acceso físico en el campo. La diferencia está en que en México el sistema nunca iba a ser suficiente. En Alemania es una escasez de mantenimiento del sistema, ya que es un sistema de sí bastante fuerte, pero que se ha hecho mayor, y ya empiezan a verse grietas y arrugas, tanto por la edad del personal, por la geografía y por la presión financiera. Llegamos a la pregunta más importante de todas. Si te enfermas, ¿tienes que ir la puerta abierta? Según Coneval, en el 2018, el año en que arrancó el gobierno de López Obrador, 20.1 millones de mexicanos carecían de acceso a servicios de salud, 16% de la población aproximadamente. Ahora, para 2022, en plena transición del Seguro Popular al INSABI, esa cifra se había más que duplicado, 50.4 millones de personas sin acceso, 39% del país. Para el 2024, el CONALIP deben estar ya operando, posible abajo, pero es una tienda altísima. 44.5 millones de personas sin acceso a servicios de salud. Es decir, en el mismo periodo que se prometió salud universal y gratuita, el número de personas sin acceso, según la propia medición oficial, se disparó. Y eso empezó a bajar en los últimos años. No es una opinión, es lo que reportan los organismos encargados de medir la pobreza en el país. No me lo inventé. Y hay un dato de la OCDE que resume todo esto en una sola cifra. 1 de cada 4 mexicanos, 26%, no recibió atención médica cuando la necesitó. Es el porcentaje más alto de toda la organización. Las razones principales: el costo, los tiempos de espera y la distancia hasta el centro de salud más cercano. Ahora Alemania. Alemania no tiene una práctica población sin seguro médico. Si vives en Alemania más de un año, vas a tener seguro médico. No es una opción. Es una obligación legal tanto para trabajar como para simplemente recibir en el país. A huevito con cazo. Eso no significa que el acceso sea perfecto. Y aquí conviene un último dato, porque explica buena parte de todo lo anterior. México destina alrededor del 5.5% de su Producto Interno Bruto a salud. Alemania destina 12.4%, más del doble, y es una de las proporciones más altas del planeta. Y es un problema de cuánto dinero entra al sistema desde el primer día. Con todo esto sobre la mesa, vamos a volver a la pregunta que dejamos pendiente al inicio. ¿Por qué México y Alemania, partiendo de la misma idea, terminaron tan lejos uno del otro? Y la respuesta corta es la que guardabas hace rato: la base. Von Bismarck construyó su sistema sobre un país que se estaba industrializando a toda velocidad, con una clase trabajadora masiva, formal, concentrada en fábricas y ciudades. El Seguro Social alemán no tuvo que perseguir a esa población para que se inscribiera. Ya estaba ahí, ya estaba organizada, asalariada y fácil de registrar. Y con el tiempo ese sistema no solo se sostuvo, generó tanto excedente que hoy Alemania puede gastar del 12% de su Producto Interno Bruto en salud, y aún así discutir como problema serio que unos pacientes tengan que esperar un par de semanas más que otros. No que unos reciban atención y otros no. México copió la arquitectura, pero no heredó la base. El país nunca terminó de formalizar su economía a la escala en la que el modelo lo necesitaba. Y hoy, con más de la mitad de la fuerza laboral trabajando fuera de la formalidad, el sistema que Ávila Camacho fundó en el 43 sigue intentando cubrir a punta de parches Seguro Popular, INSABI y Bienestar a una población que el diseño original nunca contempló. Cada reforma ha sido en el fondo el mismo intento: encontrar el camino que la dé entrada al sistema a la parte del país que se quedó fuera desde el principio. Esa es la raíz de todo. El desabasto de medicinas, los 44 millones de personas sin acceso, no son calles aisladas. Son síntomas del mismo problema estructural repartido a lo largo de los años. Al final, la pregunta no es cuál sistema es mejor en el abstracto. Son lo mismo prácticamente, es esta:
sobre qué terreno se construyó cada uno y qué tan sólido era ese terreno. Alemania, imaginemos que construyó su casita sobre una base sólida, buenos cimientos de concreto. México, sobre unos cimientos que 80 años después todavía siguen sin terminar de sentarse y que se están hundiendo poco a poco. Y esa es la comparación de lo que realmente importa cuando algo te duele. ¿Cuánta gente hay para atenderte? Y si, para empezar, te atenderán en el primer lugar. Si te gusta este análisis, entonces hazmelo saber. A ver, no estaba haciendo contenido habitual del canal, pero pues tenía ganas de hablar de este tema, así que pues también a ver ya era hora de que hablara de algo sobre lo que estuviera. Cuéntame en los comentarios qué otras cosas te gustaría saber. Las diferencias entre la medicina pública y privada o cómo esta se compara con México. Bueno, incluso alguna otra cosa, alguna otra diferencia que hay entre Alemania, Europa y México y América Latina. A ver cuál será el próximo tema, pero estoy seguro que nos veremos. Nos vemos en el próximo video. Chau, sí.